Mis hermanos, buenos días. De nuevo tengo el privilegio de traer para ustedes la palabra de Dios y, como siempre, lo hago con amor, con devoción al Señor y con amor a todos ustedes o hacia todos ustedes. Así que oremos para que el Señor nos asista en este tiempo. Bendito Señor, Dios y Padre, gracias porque en esta hora nos vas a hablar. Gracias porque una vez más nos vas a mostrar a Cristo y nos vas a recordar cuán bueno has sido con todos nosotros a través de Él. Ayúdame en mi debilidad para que pueda hablar lo que es tuyo, lo que son tus palabras y tu mensaje para tu pueblo, mi buen Señor. Y dispón los corazones y las mentes de mis hermanos para que puedan escuchar este mensaje y hacerlo, llevarlo a la práctica, Padre. Estas cosas, Señor, las ponemos delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar meditando, mis hermanos, en el texto que leímos en Filipenses 2, versículos desde el 1 hasta el 11. Y esto, la sección del 5 hasta el 11 es como, digamos así, una valiosa pieza de literatura, es casi poética, sobre toda la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Podemos estudiar la cristología en profundidad con el poema que encontramos en Filipenses 2, poema sobre Cristo. Sin embargo, quiero que lo veamos en el contexto en que está ubicado, para que podamos entender por qué Pablo estaba diciendo lo que estaba diciendo sobre Jesucristo en Filipenses 2. Y el contexto nos muestra que en realidad es una exhortación de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los filipenses, a sus lectores o destinatarios originales, sobre cómo vivir la vida cristiana en el contexto, en el marco de una comunidad de fe, es decir, dentro de la iglesia, cómo vivimos la vida cristiana dentro de la iglesia. Y esto era necesario porque siempre asomaba el orgullo, el individualismo. Ustedes pueden ver que la carta a los filipenses es conocida como la epístola del gozo, y ahí encontramos frases o expresiones de Pablo como: tengan sumo gozo, gócense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Hace mucho énfasis en el tema del gozo. En Filipenses, Pablo abre su corazón ante estas personas de una manera que tal vez no podemos encontrar en ninguna de sus otras cartas, tal vez en la carta que escribió a Timoteo, su hijo amado, en la fe. Pero a pesar que los amaba tanto, a pesar que elogiaba las bondades de Dios con ellos y la fe de ellos, tuvo algo por lo cual debía exhortarlos. Así que vamos a estar meditando sobre esto. Filipenses 2, versículo 2, que dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que ese es el tema que Pablo está introduciendo. Pablo está llamando a la iglesia a la unanimidad. Esto sucede porque Pablo amaba a los filipenses, tenía con ellos el mismo consuelo de amor en Cristo. Estaban profundamente unidos por el vínculo del Espíritu y estaban unidos por las más profundas emociones, por un afecto entrañable, según vimos en el versículo 1. Voy a hablar del pastor Leonel. Él no necesita que yo lo alabe y no estoy aquí para eso, pero recuerden lo que acabo de decir sobre el amor de Pablo con los filipenses y cómo aquí él detecta que falta algo en ellos, y es que no están del todo unidos, no están del todo unánimes, y él los llama a que corrijan esa falta, y lo hace porque los ama. ¿Cuál es siempre la exhortación del pastor Leonel? Hace 8 días concluyó el sermón en forma emotiva y profunda, llamándonos a la unidad, llamándonos a vivir como una familia, recordándonos que en Cristo somos uno solo,
Es la misma devoción con la que Pablo, con la que Leonel, con la que todos los hombres puestos por Dios para dirigir a su iglesia nos están exhortando siempre. ¿Por qué? Porque es Dios exhortándonos y hablándonos a través de estos hombres. Era Dios a través de Pablo exhortando a los filipenses a la unanimidad. Es Dios a través del pastor Leonel llamándonos a la unidad. Y es Dios llamándonos a lo mismo cada vez que alguno de nosotros se para en este púlpito a predicar. La segunda razón para la exhortación de Pablo es que el individualismo siempre está al acecho. Nuestro orgullo siempre está al acecho. Exhortar a la unidad implica que no había plena unanimidad. Pablo es reiterativo en esta exhortación. Pongan sus ojos en el versículo 2 nuevamente, por favor. Dice, sintiendo lo mismo. Es decir, sean todos de una misma mente. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, sintiendo lo mismo. Tengan todos una misma mente. Y lo que tenemos que tener en común es la mente de Cristo. Todos ustedes, mis hermanos, si en verdad han creído en Jesucristo, tienen ahora la mente de Cristo. ¿Cómo podemos cultivar la mente de Cristo en nosotros? ¿Cómo podemos tener los pensamientos adecuados, los pensamientos que tenía el Señor? Teniendo la mente llena de la Escritura. Cristo venció la angustia y cumplió su misión, cultivando en oración su comunión con el Padre. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, 39 dice, yendo un poco adelante, tranquilos, voy a esperar que todos puedan llegar. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es la forma en que el Señor Jesucristo venció la angustia, la forma en que Él pudo mantenerse fiel y obediente al Padre, la forma en que Él pudo humillarse a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la forma que nosotros necesitamos imitar en nuestras luchas, en nuestras tentaciones. Vean lo que el versículo dice, que yendo adelante se postró. ¿Qué implica que el Señor Jesucristo se haya postrado delante del Padre en su momento de angustia? Que lo necesitaba, que era el único en quien podría encontrar consuelo, refugio y el poder para terminar su misión. Cuando nosotros estamos frente a la tentación, frente a las dificultades y no nos postramos delante de Dios y no clamamos la ayuda del Señor, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en sí mismos somos suficientes para superar nuestras crisis, nuestros problemas, que no necesitamos su auxilio, su ayuda fiel y su poder. Y el Señor Jesucristo siempre usó la Escritura como su instrumento para resistir los ataques del enemigo. Más atrasito en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 y ayúdenme todos a leer los versículos 3 y 4. Y de nuevo, tranquilos, yo espero que todos puedan llegar. Mateo 4, 3 al 4. Ayúdenme todos. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo que estaba escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Él siempre usaba la escritura en sus momentos más difíciles. Y aquí está citando Deuteronomio 8:3, que yo voy a leer para ustedes. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que, oído, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, con la oración y con la escritura que siempre tenía en su mente, aquí casi que lista para salir en su boca, fue que el Señor Jesucristo pudo venir a hacer lo que el Padre le había encomendado que hiciera. Es la forma en que nosotros podemos tener la mente de Cristo. Es la forma en que nosotros podemos buscar la unidad con los hermanos, vivir la vida cristiana en todos los aspectos que ésta tiene. ¿Quieres tener la mente de Cristo? Ora, cultiva la oración como un hábito diario. Estudia la Escritura, cultiva el estudio de la Escritura como un hábito diario. ¿En cuántas cosas ocupamos nuestra mente día tras día, día tras día? Una frasita que una vez yo leí es que los domingos en la tarde, nosotros los cristianos podemos dedicar más tiempo a ver una película que todo el tiempo que vamos a dedicar a estudiar la Biblia durante toda una semana. Este es el comparativo. Si quieres tener la mente de Cristo, imítalo a Él. Ora, cultiva tu comunión con el Padre, estudia la Biblia. Volviendo a Filipenses capítulo 2, continuamos en el versículo 2 y Pablo una vez más dice, teniendo el mismo amor, esto es, dispuestos a amar y ser amados. De nuevo, en el contexto de la iglesia, aquí en el seno de la iglesia, dispuestos a amar a otros. ¿Qué significa esto? Que estamos puestos aquí en esta iglesia, Betania de la Reforma, Labranza de Dios de Villavicencio, para amar a los demás, a los que tiene a su alrededor. Esto implica enseñarles, instruirles, sacrificarse por ellos, edificarlos, consolarlos, exhortarlos, animarlos y estimularlos al amor y a las buenas obras. Y también implica que necesitamos ser amados, es decir, ser enseñados por otros, ser instruidos por otros, ser edificados, ministrados y consolados por otros. A esto se refiere Pablo cuando dice teniendo el mismo amor. ¿Qué es el amor? Ustedes conocen todos la definición que Pablo mismo nos da en 1 Corintios 13, del 4 en adelante. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, todo lo cree, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y usualmente aplicamos esta también muy poética y profunda definición del amor, por ejemplo, a nuestros cónyuges, a nuestras esposas, las esposas con los esposos. Siempre aplicamos eso, o mayormente lo aplicamos en el contexto de la relación matrimonial, de la relación en pareja. Y claro, esa es la forma en que yo tengo que amar a mi esposa, esa es la forma en que las esposas deben amar a sus esposos. Pero ese mismo amor es el que debemos profesar y expresar a todos los miembros de la iglesia. Así como amamos a nuestras esposas, así como amamos a nuestros hijos, de esa forma amamos al pastor, de esa forma amamos a los líderes del ministerio al que pertenecemos, de esa forma amamos al hermano más humilde que está aquí sentado entre nosotros. ¿Qué sufres tú por la iglesia? Cuando sucede algo que no te cae muy bien, ¿cuáles son tus pensamientos benignos para con esa persona en la iglesia? Porque el amor es benigno. ¿Tienes envidia de alguien en la iglesia? ¿Te irritas con facilidad? Cuando alguna persona aquí no te saluda o te dice algo que, no cae muy bien, ¿te irritas con facilidad? El amor no se irrita, no guarda rencor. Cuando te ofenden, ¿qué es lo que haces? ¿Quedarte con la ofensa? ¿Con el ego herido? ¿O te humillas para hacer lo que el Señor dice? Ve y busca a tu hermano y habla con él. Si no te escucha, busca a los testigos y habla con él en presencia de los testigos. Y has ganado a tu hermano si te escucha. Este es mi amor con los otros miembros de la iglesia.
Estar dispuesto a amar implica reconocer mi necesidad de ser edificado y consolado y asistido por otros. Y una vez más en Filipenses 2:2 Pablo continúa diciendo, unánimes. Y la mejor forma de explicar o ilustrar lo que significa ser unánime es ver el ejemplo de Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo. Vayan a Juan 17, Juan capítulo 17, versículo 21, por favor. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque a veces parece que no crecemos en la vida espiritual, porque a veces parece que predicamos y que la iglesia hace su función y predica, y a veces parece que no avanzamos. Seguramente porque no estamos del todo unánimes entre nosotros. El Señor Jesucristo lo dice claramente aquí, que también ellos sean uno en nosotros, para que todos sean uno, para que de esta forma el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos en la vida cristiana? Mis hermanos, porque hay división entre nosotros, porque hay divisiones entre nosotros. Continuando en el versículo 2, sintiendo una misma cosa, y noten cómo Pablo hasta acá ha sido enfático con nosotros, diciendo, sientan lo mismo, luego diciendo, tengan el mismo amor, luego diciéndonos unánimes, y ahora de nuevo sintiendo una misma cosa, es decir, las almas unidas, unidad profunda en el vínculo de la fe en Cristo Jesús. ¿Ustedes quieren saber cómo Dios nos ve a nosotros unidos a Él? ¿Quieren ver de qué manera el Señor nos ve unidos a Él? Por favor, Efesios capítulo 5, versículo 30. Efesios 5:30, y de nuevo todos a una sola voz leemos. Porque somos... Bueno, ese fue el ensayo, como nos han enseñado. Ahora el de verdad. Porque somos miembros... ¿Cómo nos ve Dios a todos nosotros? Como miembros de su cuerpo, más profundo que eso, de su carne y de sus huesos. Concebimos a nuestra esposa, Valentina es carne de mi carne, como dijo Adán, y es hueso de mis huesos. Pero yo tengo que decirle a don Ricardo que él es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Tengo que decirle a don César que somos miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, que estamos unidos de una manera tan profunda que no la podemos separar, no podemos dividir lo que Dios ha unido en este contexto. Entonces, ¿cómo lo ve Dios a usted y a sus hermanos como miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos? Es el mismo misterio del matrimonio, pero aplicado a la iglesia. La gran pregunta es, ¿por qué no tienes unidad con tus hermanos? Y algunos pueden pensar, no, yo sí tengo buena comunión con los hermanos. Yo estoy seguro que aquí hay muchos que no conocen a todos los que están sentados. Es posible, estoy viendo caras, pero es posible, y yo tengo que confesar, para empezar, que puedo no saberme el nombre de todos ustedes. Y eso es triste. Puede dar algo de risa, parecer como irónico, pero es triste en realidad. ¿Cómo voy a ser uno con ustedes? ¿Cómo puedo pensar y decir que somos miembros del mismo cuerpo? ¿Cómo puedo decirle a alguien cuyo nombre ni siquiera sé que es carne de mi carne y hueso de mis huesos? Así que hay divisiones entre nosotros, no estamos del todo unánimes. ¿Qué hacer al respecto? Necesitamos cultivar la unidad, mis amados.
Necesitamos usar los medios de gracia de nuevo, la oración, la escritura, la comunión, los sacramentos, el servicio los unos con los otros. Ahora el versículo 3 en Filipenses 2. No hagan nada por contienda o por vanagloria. No hagan nada por contienda o por vanagloria. ¿Cuáles son tus intenciones reales con la iglesia? Cuando sirves en un ministerio como líder o apoyando al líder, cuando haces cualquier función aquí dentro de la iglesia, ¿buscas tus propias metas? ¿Tu visión personal del liderazgo es tu propia realización ministerial? Todos nosotros servimos a Cristo. Estamos llamados a servirlo a Él y podemos servir a Cristo a través del servicio a las ovejas del Señor Jesucristo. Nuestra visión de la iglesia debe ser la visión de Cristo con la iglesia. Y más específicamente, o para aplicarlo un poco más específicamente, estamos o somos mejor miembros de esta iglesia local, de este cuerpo particular, de este pequeño rebaño. Y aquí hay una cabeza visible que ha sido dada a nosotros en representación de aquel que es la verdadera cabeza y es el pastor de la iglesia. ¿Conocemos la visión del pastor Leonel para esta iglesia? ¿Conocemos la visión de los ancianos para esta iglesia? ¿Cómo podemos ser uno entre nosotros si no estamos de acuerdo a veces en las cosas más elementales? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Si amas a Cristo, mi querido hermano, amas la iglesia. Si no muestras amor por la iglesia, si no muestras sacrificio por la iglesia, si no muestras bondad hacia la iglesia del Señor, es porque tú no amas al Señor Jesucristo. Si alguno dice, Nicolás, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, al que ve, ¿cómo es posible que ame al Dios que no ve? ¿Hay desconocidos entre nosotros? ¿Cómo mostramos amor por aquellos que no nos caen tan bien a veces? Una vez más, en el versículo 3, dice Pablo, sean humildes. Esto significa que debemos ser conscientes de nuestra dependencia de Dios. En esto todos nosotros somos iguales. Todos dependemos de Dios desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir y aún durante la noche dependemos de Dios. Para llevar a cabo las funciones en nuestros ministerios, en el trabajo, en el hogar, en todo dependemos de Dios. Esto implica que yo no puedo presumir mis habilidades, porque yo no tengo absolutamente nada, porque en todo dependo de Dios. Implica que no puedo hacer alarde de mis dones, porque dependo de Dios. Implica que no puedo hacer alarde de mi dinero, de mis posesiones, de mi trabajo, de la forma en que me desempeño, porque en todo, mis hermanos, dependemos de Dios. No puedo exaltar mi buena conducta menospreciando a otros, porque si hay algo bueno en mí, se debe a la bondad de mi Dios, porque dependo de Dios. Entonces, ¿qué es la humildad? Es reconocer que dependo de Dios igual que todos los demás. Esto nivela nuestra alta autoestima y deja al teólogo más erudito en el mismo nivel o en el mismo punto que el trabajador más humilde, porque ambos dependen de Dios. Esto deja al rico y al pobre en la misma situación delante de Dios, porque ambos dependen del Señor. Estime a su prójimo como superior a usted mismo. Imagínese, no es solo que en dependencia de Dios reconocemos que todos somos iguales, sino que la humildad va más allá e implica que voy a verlos a ustedes como superiores a mí mismo. ¿Se imaginan cómo sería la forma de hablar entre nosotros si cuando veo a Josefita veo a Cristo en ella y cuando voy a hablar con Josefita voy a dirigirme como si me dirigiera a Cristo? ¿Cómo recibiría Josefita mis palabras si, no quiero decir que no, pero si tuviera la imagen que es Cristo el que está hablando directamente con ella?
Estime a su prójimo como superior a usted mismo. No solo hay que reconocer que somos iguales en dependencia a Dios, sino reconocer que los hermanos son superiores a nosotros mismos. Esto es lo mismo que decir, no te alabes a ti mismo, no busques sobresalir por tus habilidades, no presumas tu madurez espiritual para pretender por pura vanagloria enseñar a otros cómo vivir la vida cristiana. Antes, fíjate en lo que tus hermanos te aventajan, reconoce los dones y virtudes que Dios ha puesto en ellos para tu edificación dentro de la iglesia. En este sentido, eres dependiente de Dios, y esa dependencia implica la necesidad de los otros hijos de Dios para tu crecimiento espiritual. Otra razón por la que Pablo, o mejor el Espíritu Santo, nos exhorta a permanecer unidos es por causa de los ataques que la iglesia sufre desde fuera. Los ataques que la iglesia sufre desde adentro son los ataques de nosotros mismos. Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, pero la iglesia también sufre ataques desde afuera. Vean por favor Filipenses 3:2. Y por favor, doña Miriam, que lo encontró, léalo para todos. Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del pueblo. En aquella época, esos eran los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ellos pensaban que la salvación venía por una especie de combinación entre fe en Cristo y cumplimiento de la Torá, cumplimiento de la ley. Hoy día en este grupo pueden ser contados todos aquellos que se enfocan tanto en las obras y en la buena conducta que incluso sin darse cuenta llegan a poner la confianza de su salvación en su propia conducta, en su propia capacidad para permanecer fieles a la voluntad de Dios. La salvación es un don de Dios. Hemos escuchado sermones magistrales sobre cómo la salvación nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. Eso implica que en asuntos de salvación absolutamente nada tenemos que ver. Y este don es recibido mediante la fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, versículos 16 y 17. Yo leo y cuando les pida su ayuda, ustedes me la brindan. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El 17. Muy bien. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío, sea gentil o de donde proceda su nacionalidad. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Todos nosotros somos pecadores. Todos tenemos un problema con la justicia de Dios porque hemos violentado su santidad, su justicia, su rectitud. Y el Señor es juez justo y Él va a juzgar a todos los hombres por su pecado. Hay dos formas en que podemos lidiar con la justicia de Dios. Una es a través de la gracia, es a través de Cristo, y otra es por nosotros mismos. Absolutamente nadie nunca recibirá injusticia de parte de Dios. Unos recibimos la justicia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús por pura gracia, como un don que no merecemos, que el Señor en su libre amor, por su soberanía, nos ha querido dar. Nosotros hemos recibido la justicia de Dios. Nuestra deuda, nuestro problema con la justicia de Dios ha sido resuelto.
gratuitamente para nosotros, pero a precio de sangre para el Señor Jesucristo. Él murió en tu lugar, Él vino para salvarte, Él se dio como rescate por ti. De esta forma tú recibes la justicia de Dios. O la otra forma es presentándote delante del Señor sin Cristo y vas a ver cómo eres juzgado y ajusticiado por toda la eternidad. ¿Quién recibe injusticia? Absolutamente nadie. Solo que unos recibimos la justicia de Dios por gracia en Cristo Jesús. Nosotros recibimos gracia porque Cristo sufrió nuestro castigo y compró nuestra justicia. Quien no cree en Cristo no recibe gracia, recibe la justicia de Dios. Continuando con el tema, mis amados, estando unidos y solo estando unidos, permaneciendo unánimes, es que para nosotros es posible resistir los ataques del enemigo, del diablo y de nuestra carne. ¿Quieres vencer tu orgullo? Necesitas mirar a Cristo. ¿Quieres vencer tu individualismo y tu superioridad? Necesitas mirar a Cristo. ¿Quieres aprender cómo amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a tus amigos? Necesitas ver el ejemplo de Cristo. Y es a donde pasamos ahora en Filipenses 2, versículos 5 hasta el 8. Por favor, ayúdenme una vez más. Filipenses 2, desde el 5 hasta el 8. Y leamos todos juntos. Haya pues en vosotros este sentir haciéndose obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. antes de hacerse hombre, antes de encarnarse y venir a este mundo, nuestro Señor existía en un estado de gloria, plenitud, majestad e igualdad con el Padre. Sin embargo, Él no se aferró a esto para buscar su propio beneficio. ¿Ustedes recuerdan quién sí lo hizo? Adán se rebeló siendo hombre al intentar hacerse igual a Dios. Jesucristo, siendo Dios, no estimó esto como cosa que aferrarse y se despojó a sí mismo para hacerse como uno de nosotros. Pero Adán se rebeló al intentar hacerse igual a Dios para su propia vanagloria. Y nosotros nos rebelamos junto con Adán por la herencia de nuestra naturaleza corrupta y por nuestro propio pecado. Ninguno de nosotros puede decir que el gran culpable es Adán, porque todos, cada día, una y otra vez, ofendemos al Señor, haciendo lo que Él prohíbe que hagamos y dejando de hacer lo que es bueno delante de Él. Nos rebelamos con Adán porque cada día pecamos contra Dios. Sin embargo, a diferencia de Adán, Cristo se despojó de su condición de Dios para hacerse hombre. Él se hizo siervo de todos nosotros. Él permitió que lo humillaran al morir en la cruz. Cristo se humilló para obedecer al Padre. Adán se rebeló para buscar su propia gloria. El Señor Jesucristo se hizo como uno de nosotros, se hizo igual en todo a nosotros, pero sin pecado, para la gloria del Padre, para cumplir la voluntad del Padre, para salvarnos y rescatarnos del pecado y de la muerte. Mis hermanos, Adán nos heredó pecado y muerte, pero Cristo nos ofrece perdón y vida. La pregunta que le hago es, ¿usted en quién de ellos dos se encuentra hoy? ¿Aún sigue en Adán? ¿O en verdad crees que Jesús es tu Salvador? ¿En verdad estás seguro que Jesucristo perdonó todos tus pecados? Adán se rebeló, pero Cristo se humilló. En la iglesia podemos llegar a ser como Adán buscando nuestra propia gloria. Podemos fingir que pertenecemos, pero en realidad no somos uno con los demás. No estamos unidos con los otros miembros del cuerpo.
¿Tú contiendes con el cuerpo de Cristo? ¿Tú peleas con aquellos a quienes el Señor Jesucristo ya rescató, a quienes ya redimió para Él? ¿Cuál es la imagen que tienes de aquellos a quienes el Señor Jesucristo compró con el precio más alto que se puede pagar? ¿Causas división entre los hermanos? ¿Dejas de promover el amor y las buenas obras entre los creyentes? Aún sigues en Adán. Lo que tenemos que hacer entonces es mirar a Cristo, imitarlo, imitar su humillación, su actitud de servicio y entrega por los demás. Busca el bienestar de los otros antes que el tuyo. ¿No fue eso lo que hizo el Señor Jesús? Si eso hizo Él, ¿por qué tú no lo haces? ¿Acaso es el siervo mayor que su Señor? Si Él sufrió, ¿por qué nosotros no sufrimos? Si Él se entregó por su iglesia, ¿por qué nosotros no tenemos el mismo sentir y nos entregamos también por su iglesia? Cristo se despojó para hacerse siervo nuestro. Y aquí la palabra siervo podemos también leerla y traducirla como esclavo. Así que no estoy mal si digo que Cristo se despojó para hacerse esclavo de otros. Necesitamos imitarlo. Necesitamos negarnos a nosotros mismos, humillarnos y servir a los demás, buscar la unidad con los otros miembros de la iglesia. El Señor Jesucristo no se aferró a su condición de Dios. ¿Por qué tú te aferras si nada posees? ¿Por qué te aferras a ti mismo si no eres nada? El Señor Jesucristo se humilló para ir a morir en la cruz. Ese fue su sacrificio, para la gloria del Padre, pero para rescatarte. ¿Qué sacrificas tú en la lucha contra el pecado? ¿Qué sacrificas tú por el bienestar de la iglesia? Y soy enfático en esto, porque si ustedes quieren leer con detenimiento Filipenses capítulo 2 en casa, Pablo es supremamente enfático, parece repetitivo en la exhortación a la unidad. Cristo sudó sangre en la angustia previa a su sacrificio, pero Él sufrió todo esto por amor al Padre y de nuevo, por servirte, por sacrificarse por ti. Él vertió su sangre sobre el madero para tu beneficio. Combates hasta la sangre luchando contra el pecado que hay en ti. Tu cristianismo no se fundamenta en una experiencia de conversión pasada, anterior, antigua, la historia que contamos de la primera experiencia que tuvimos con el Señor. No, cada día debes renunciar a ti mismo para seguir a Cristo. Cada día debes renunciar a ti mismo para amar a la iglesia del Señor. ¿Cuál fue la actitud de Cristo con nosotros? Humildad, humillación, sacrificio, servicio. ¿Cuál es tu actitud hacia Cristo y hacia su iglesia? Recuerda, tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a tus hermanos. Tú no puedes decir que amas a Cristo si no amas la iglesia. No es posible que ames al Señor y tengas a la iglesia en poca estima. A esta iglesia, a estos con los que te sientas cada mañana. ¿Por qué hablar de Cristo implica hablar de la iglesia siempre? De nuevo, Efesios 5:30, y como lo leímos, solo lo vamos a recordar, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, porque somos miembros de su cuerpo, estamos unidos a Él, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, y asimismo entre nosotros. El resultado de contemplar a Cristo como lo hemos contemplado en Filipenses 2, del 5 hasta el 8, es negarnos a nosotros mismos para darnos en entrega incondicional de amor y sacrificio y servicio a los otros creyentes. Y aquí viene la exhortación final de Pablo en Filipenses 2, o por lo menos la final para este sermón. Filipenses 2, versículos 12 y 13. De nuevo, todos juntos, por favor. Por tanto, amados míos,
Entonces, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ustedes conocen la exhortación de Dios a que busquemos la unidad los unos con los otros. Ahora eres consciente de tu dependencia a Dios, lo que mata todo orgullo y toda vanagloria entre nosotros. Hemos contemplado a Cristo en su humillación, en su actitud de venir a vivir como siervo de todos nosotros. Has visto la humillación de Cristo en su obediencia al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias a Él eres miembro de su cuerpo. Gracias a Él somos miembros los unos de los otros. Ocúpate en la salvación con temor y temblor. Cultiva ese don que Dios te ha dado y que no se pierde, porque la garantía de tu salvación es el Espíritu Santo, según Efesios 1:13. Cultiva tu comunión con Dios, cultiva y cuida tu vida espiritual. Sobre todo, busquemos la comunión y la unidad con la iglesia. Cuidemos la unidad los unos con los otros. Y en todo, sabemos que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien te da la voluntad y el poder para trabajar en todas estas cosas como un don más de su gracia para nosotros. Es la salvación que Dios obró en la que debes ocuparte y la salvación que Él sigue obrando en ti a través de la iglesia. Principalmente el Señor obra en nosotros por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, pero Dios también obra en nosotros o a nuestro favor por medio de los otros miembros de la iglesia, con sus dones, con sus habilidades, con sus virtudes. Todas han sido recibidas por el Señor. Vamos a Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Yo leo y ustedes me siguen. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué Dios te da un nuevo corazón? ¿Para qué hemos recibido un nuevo corazón? ¿Para qué el Señor nos ha dado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús? Vamos a Salmos 110, versículo 3. Y la pregunta está sin responder. Vamos a responderla con Salmos 110, versículo 3. Salmo 110, 3. Todos juntos, a una sola voz. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces, de nuevo, ¿para qué Dios nos da un nuevo corazón? Para que nos ofrezcamos a Él. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Tu pueblo se te ofrecerá amorosamente. El pasaje de Filipenses 2 termina en el versículo 11 diciendo que nuestro Padre, nuestro Dios, ha exaltado a Jesucristo con el honor y el privilegio más alto que pueda existir y le ha dado un nombre que es sobre todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo te vas a postrar y cómo te vas a ofrecer delante del Señor? ¿Voluntariamente? ¿Amorosamente? Eso solo es posible si estamos en Cristo. ¿Para qué Dios te da un nuevo corazón entonces? Para que te ofrezcas a Él. Y ojo con el versículo 3 ahí en Salmo 110. Tu pueblo se te ofrecerá. ¿Quién se ofrecerá a Dios? El pueblo. ¿Acaso dice un individuo? ¿Un músico virtuoso? ¿Un líder prominente en la iglesia? ¿Los miembros de una familia piadosa en la iglesia? No.
El Señor no piensa en individuos, Él piensa en la comunidad, en su pueblo, en su iglesia. Nosotros, juntos, como pueblo, somos los que nos ofreceremos a Él voluntaria y amorosamente en Cristo Jesús. Así que a partir de ahora, ¿vas a amar la iglesia del Señor? Yo no escuché que muchos dijeran que sí. ¿Vas a amar la iglesia del Señor? Amén. ¿Vas a cultivar la comunión con tus compañeros de vida cristiana? Amén. ¿Vas a humillarte, a negarte a ti mismo, a tus intereses, para imitar a Cristo en su actitud de amor y servicio por la iglesia? Amén. Tienes la gracia de Dios, tienes la buena voluntad de Dios a tu favor para que puedas lograr todo esto. Dios te dota del poder necesario y del amor necesario para sacrificarte por otros. Tienes a Cristo y esto es más que suficiente. Amén. Oremos. Padre, una vez más te alabamos y reconocemos nuestra dependencia de ti. Gracias, Señor, porque Cristo nos amó primero y ahora podemos amarle. Gracias porque Cristo primero se humilló para venir a ser nuestro siervo y a rescatarnos. Gracias porque tú nos capacitas y nos das todo lo necesario para amarnos los unos a los otros, para servirnos los unos a los otros. Gracias por tu fidelidad con tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén.